comentado, la Guerra de la Oreja de Jenkins. ¿Por qué se llama así esta guerra? Es muy sencillo. En las costas de Florida operaba un pirata, un corsario llamado Robert Jenkins, que fue interceptado por un guardacostas capitaneado por el oficial Juan de León. Juan de León permitió seguir con vida al pirata, pero eso sí, le amputó una oreja. Y tras amputar la oreja, le dijo: regresa a tu país y dile a tu rey que como ose acercarse a estas latitudes, haré lo mismo con él. Esto fue considerado una afrenta en el Parlamento británico y después de saber esa historia, los ingleses declararon la guerra a España. Una oreja, la sección de una oreja provocó una guerra. En realidad, el trasfondo del asunto era otro bien distinto. Inglaterra deseaba asumir el control de los mares atlánticos, y necesitaba una excusa oficial para lanzarse a la guerra, arrebatando a España sus mejores posesiones americanas. Y a tal fin se preparó una magnífica flota, la más grande jamás vista desde los tiempos de la Invencible, aquella que Felipe II lanzó de forma tan fatídica contra las costas británicas en el verano de 1588. Los ingleses abastecieron, pertrecharon una flota de 186 navíos entre buques de guerra y de transporte. Era una mole de madera que avanzaba de forma inexorable sobre Cartagena de Indias, el gran objetivo de los ingleses. Querían tomar al asalto Cartagena de Indias y con ello asumir el control de toda aquella zona estratégica hasta la saciedad para el comercio, para el tráfico comercial. En la flota, en esos 186 navíos de guerra, se situaban 10.000 tropas de asalto, 12.600 marinos y 1.000 macheteros negros jamaicanos. Estos macheteros eran utilizados como vanguardia, casi como carne de cañón para las batallas. Pero una inmensa tropa. Entre esas tropas, por cierto, estaba el hermanastro de George Washington, el futuro presidente norteamericano. Pues el hermanastro de Washington asumía un cuerpo de milicianos llegados de las colonias de Inglaterra en Norteamérica y que también iban a participar en la lucha, en la toma de Cartagena de Indias. Como veis, una formación guerrera formidable. Casi 25.000 efectivos que se iban a enfrentar ¿a qué? Hay que decir también, cabe mencionar, que estos casi 25.000 efectivos contaban con el apoyo de más de 2.600 piezas artilleras que iban a operar desde los buques. Parecía que nadie podría enfrentarse a esta formación, a este peligro, a este ejército. Hombres muy avezados, los mejores artilleros del momento, los ingleses, y tropas de asalto muy determinadas a la victoria. Bien, pues frente a esto, Blas de Lezo hizo recuento de sus posibilidades. Desde luego, las fortalezas que protegían Cartagena de Indias eran magníficas. Tenía tan solo 6 buques para apoyar esas defensas. Y en cuanto a los defensores de Cartagena de Indias, debemos decir que tan solo había unos 2.300 soldados del ejército regular español, y para su refuerzo, para su apoyo, solo se pudo contar con la aportación muy estimable, eso sí, de 600 arqueros indios traídos desde el interior. Por tanto, ni siquiera tenía 3.000 hombres para asegurar que Cartagena de Indias pudiera seguir siendo española en los próximos años. Pero, con todo, Blas de Lezo optó por la resistencia a ultranza. Cartagena de Indias no se iba a rendir. Nos encontramos en el año 1741, el año de la Gran Batalla. Los buques británicos han enfilado proa hacia Cartagena de Indias. Ya divisan las murallas, ya divisan los castillos de protección. Blas de Lezo no tenía ni siquiera 1.000 piezas de artillería, pero las dispuso estratégicamente por la zona. Desmontó cañones de sus navíos y los situó en lugares clave. Entrenó concienzudamente a sus artilleros. Sabía que contaba con muy poco, con escasos recursos, pero aún así pretendía aguantar la situación. Finalmente el almirante Vernon, era el jefe de la escuadra británica,
Ordenó las maniobras oportunas para que los barcos ingleses situaran sus flancos frente a las defensas de Cartagena. A su orden se inició el cañoneo. Cartagena de Indias fue severamente castigada, gravemente bombardeada. Los días se iban sucediendo. Las defensas soportaban con valor todo lo que se le estaba viniendo encima. Vermont calculó que en tan solo unos días Cartagena de Indias capitularía. Era imposible pensar que tan pocos pudieran resistir la fuerza, el poder de tantos. Pero Blas de Lezo ordenó que no se diera un solo paso atrás. Los 6 barcos españoles que protegían Cartagena de Indias fueron hundidos por los propios españoles para evitar el trasiego de navíos enemigos por la bocana del puerto. Y así iban pasando las jornadas. Nada menos que 67 días de cañoneo británico. 67 días. ¿Os podéis figurar esta situación? Cañoneo a todas horas, durante la mañana, la tarde, la noche. Pesadillas infernales para los defensores de Cartagena, que tenían que soportar una y otra vez la llegada de más y más proyectiles. Pero las defensas, a pesar de haber sido muy hostigadas, no terminaban de resquebrajarse. La moral de los españoles parecía intacta. No había bandera blanca en Cartagena de Indias. 67 días. Finalmente, Vermont, desesperado, ordenó a las tropas desembarcar. Se tomaría Cartagena de Indias al asalto, el asalto de la infantería. Esa sería la situación clave, el momento decisivo. Los macheteros jamaicanos, los hombres de las milicias norteamericanas, los soldados de asalto británicos. Más de 10.000 hombres desembarcaron y se encontraron ante trincheras, bastiones, sitios inexpugnables. Los mosquetes españoles respondieron con suma eficacia todas las ofensivas británicas. Las bajas inglesas empezaron a contarse por cientos. Los españoles no retrocedían. Los británicos, en cambio, veían menguadas sus tropas, ya no solo por el disparo, por la defensa de los españoles, sino por las enfermedades. Las enfermedades se cebaron en ellos. Estaban menos acostumbrados que los españoles a las enfermedades de aquellas latitudes. Fueron combates muy exigentes. Se derramó muchísima sangre. Entre los españoles las bajas empezaron ya a hacerse notar. ¿Podrían soportarlo más? ¿Podrían aguantar la situación una semana más? ¿Un día más? Al fin, los escenarios macabros dieron paso al sentido común. Vermont asumió que le era absolutamente imposible tomar aquella fortaleza. Había sufrido los estragos no solo de la enfermedad, sino de los disparos españoles y del infortunio. La situación era tan crítica que muchos navíos británicos tuvieron que ser abandonados o hundidos por sus propios tripulantes porque no había gente suficiente para gobernarlos. Fue un auténtico horror para los ingleses. El ejército inglés quedó absolutamente menoscabado, quedó humillado. Las pérdidas eran atroces. Habían pasado muchos días, se había consumado. El rey Jorge II ordenó incluso que se elaboraran medallas conmemorativas sobre aquella victoria, en las que se mostraba a un Blas de Lezo, entero por cierto, con brazo, ojo y pierna. Debe ser que le conocían poco, pero se representaba al capitán, al general español, se le representaba arrodillado ante Vermont. La confusión llegó a tal punto que incluso hubo celebraciones, fiestas. Se lo pasaron bien durante unos días, hasta que la cruda realidad apagó esas risas. Cuando llegó la verdadera noticia sobre la humillante derrota de los ingleses ante Cartagena de Indias, todo el país enmudeció y el